debilitar la posición del gobierno en un momento que hay tantos problemas en Michoacán. Sin embargo, desde mi punto de vista, lo que se está haciendo en Michoacán no es suficiente. Yo creo que falta una definición de estrategia de mayor contenido y que lo que tenemos que hacer es construir una verdadera política de Estado. Y una política de Estado tiene que ser una política de todas las fuerzas políticas, de los poderes de la Unión, no nada más una intervención del Poder Ejecutivo en el territorio de Michoacán, y debe tener una serie de contenidos que hasta ahora no están claros. Entonces, en beneficio de todos estará, en este momento, no debilitar una acción estatal. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, puede haber más violencia, pero también en su momento exigir que esta estrategia sea el resultado de un consenso más amplio y de la participación de los otros poderes, porque de otra manera las acciones que se toman ni van a tener todo el impacto, ni necesariamente son las que vendrán a resolver el problema, porque el problema no más es un problema de violencia contra violencia. El problema fundamental, la pregunta a la que hay que responder, es cómo se reconstruye la autoridad política, y la autoridad política se tiene que reconstruir también desde abajo. Si no hay un proceso de inclusión social, esa autoridad política impuesta desde arriba, tarde o temprano va a estar en confrontación con lo que está haciendo la sociedad, y entonces la respuesta gubernamental va a quedarse corta. Senador, entonces la presencia del comisionado Alfredo Castillo debe de ser transitoria hasta que haya… Yo no quisiera que de nuevo calificarla, porque ya estará haciendo su trabajo, está haciendo su esfuerzo. Espero que no tenga contradicciones como las que ya ha tenido, ¿verdad? Pero bueno, esa es una parte, pero eso es lo que le toca ahora sí que en todo caso al gobierno federal, o más precisamente a la Secretaría de Gobernación, hacer. Eso es una instancia de gobernación, pero mi punto es que no basta con una definición del Poder Ejecutivo Federal. Hay que resolver el tema local, tanto el estatal como el municipal. Hay que comprometer a los poderes públicos, esto es, al Congreso, a la propia Suprema Corte de Justicia y a todas las fuerzas políticas del país en una estrategia que sea aceptable para todos y que a todos nos garantice que se van a respetar los derechos humanos, que vamos a estar reconstruyendo Estado de Derecho, que estamos haciendo inclusión social desde abajo y no nada más reparto de dinero y coordinación de instancias federales, porque eso no va a ser suficiente. Senador, al principio el gobierno hizo un llamado a las autodefensas para que dejaran las armas. Incluso en alguna incursión en un municipio hubo dos muertos. Definición suficientemente clara, un día se dice una cosa, luego se dice lo contrario. Entonces es un tema que hay que también darle una salida institucional. No es una declaración, no es una decisión nada más del gobierno, es algo que me parece que tiene que también participar en la definición del Congreso, porque es un asunto que rebasa al propio Ejecutivo, entre otras cosas porque tiene que ver con un territorio que es estatal y entre otras razones también porque me parece que lo que tenemos que encontrar no es una decisión de corto plazo que después la vayas a cambiar dentro de 3 semanas, sino tiene que haber una ruta de salida para Michoacán y para el resto del país, porque este fenómeno no es exclusivo del estado de Michoacán. ¿Sería un amplio acuerdo por Michoacán? Sí, pero no tiene que ser nada más un acuerdo desde luego popular ni mucho menos, sino lo que tiene que hacerse es aplicar lo que permite la Constitución y la ley para tener un plan de restablecimiento de la autoridad política en Michoacán. Sobre la creación de Morena, ayer ya tuvieron su asamblea constitutiva, aquí se habló hoy en la mañana de la necesidad de la reunificación de las izquierdas. ¿Usted cómo ve? Yo creo que es fundamental. Si no hay reunificación de las izquierdas, las elecciones que vienen en el año de 2015 van a ser desastrosas para la izquierda, pero yo creo que si eso se trabaja con cuidado y respetando los espacios que ya se conocen, me parece que podremos llegar a alguna forma de acuerdo formal o informal, pero que finalmente tiene que tener como propósito ir unidos en las elecciones, sobre todo en ciertas regiones como puede ser, por ejemplo, el Distrito Federal o puede ser Tabasco, para que de esa manera la izquierda aproveche el descontento que hay con el gobierno, porque ese es el otro punto central. Todo el mundo habla de la izquierda y no habla del gobierno, y creo que hay un descontento muy importante con la acción del gobierno federal que debe ser canalizado por la oposición democrática. Lo que necesitamos es una oposición democrática más fuerte, porque lo que no canalizas vía la oposición democrática se convierte en precisamente reacciones sociales
que ya salen fuera del cauce institucional, y eso es exactamente lo que pues está contribuyendo a la ingobernabilidad en algunas regiones del país. Y sobre la contienda interna, ¿usted qué esperaría al interior del PRD? Pues yo espero que haya la inteligencia suficiente para no provocar que las piezas más fuertes de una corriente política de repente digan, pues aquí ya no tengo un espacio, porque yo esto ya lo he vivido muchas veces en mi vida, ¿no? La soberbia de quien tiene el control de la autoridad, que dice que no pasa nada, y entonces no toma en cuenta a quienes no son parte de ese acuerdo, y al final el costo para las organizaciones es verdaderamente terrible. Bueno, lo vimos con el propio nacimiento de la izquierda, cuando nace la corriente democrática con Porfirio y con el ingeniero Cárdenas, pues la línea dura en el PRI decía que no pasaba nada, que no había que tomarlos en cuenta, que no era nadie, no, nada más que se fueron y se generó un asunto mayor, ya lo vimos con el caso de López Obrador. Decir que no pasa nada si López Obrador se sale del PRD, bueno, pues es no entender la política, claro que pasa. Lo mismo creo que ocurriría si se orilla a Marcelo Ebrard a tener algún tipo de rompimiento. Entonces, me parece que hay que bajarle a la soberbia. Senador, yo le quisiera pedir una opinión sobre este bono que conocemos hoy, que tuvieron los asambleístas diciembre. Si no es escandaloso recibir estos tipos de recursos. Mira, a mí me parece que es muy fácil hacer así mucho escándalo sobre estas cosas, pero que no se vale porque el país está regado de estas cosas. Entonces, creo que lo que necesitamos en el fondo es una posición ya de una definición respecto a la moralidad pública de mayor profundidad, porque las cosas están extendidas a todos los niveles, en todos los espacios, y no nada más se trata de señalar tal o cual acción y luego seguir con lo mismo, y eso me parece que tiene que venir de los más altos niveles del liderazgo político nacional, porque de otra manera no hay manera de arreglarlo. Pero hay topes, ¿no? Topes para recorrer. Pues debería haber, en la realidad no los hay, y no hay ni siquiera la conciencia de que estas cosas hay que cuidarlas. Entonces necesitamos ir a algo mucho más de fondo, pero tú velo, o sea, el tema de, por ejemplo, la Comisión Anticorrupción, o sea, lo que se trata de hacer negocios, etcétera, las inversiones petroleras, a eso fast track, ¿no? Pero lo que son los temas de transparencia y los temas de anticorrupción, pues, seguimos atorados, todavía no concluyen, y estoy seguro que el día que aprobemos la Comisión Anticorrupción, pues va a haber el enorme interés por cooptar a quien va a ser su presidente. Entonces, pues esto sí tiene que ser el resultado de una revisión mucho más a fondo de lo que son estos asuntos, y sobre todo que no los vamos a resolver nada más con comisiones reguladoras, sino que los tenemos que resolver con otros equilibrios entre las instituciones. Tenemos que tener un Congreso que sea mucho más fuerte, más independiente, con partidos políticos verdaderamente de oposición, los que sean de oposición, con una opinión pública que también juegue su papel, porque luego la opinión pública le hace también el juego al poder público, y con una sociedad que reclame una y otra vez, aunque sea muy difícil hacerlo, pues la rendición de cuentas. Senador, cuando usted, regresando al tema del PRD, cuando usted habla de soberbia, ¿se refiere a la dirigencia o a esta corriente mayoritaria de No, me refiero a que siempre quien tiene el poder cree que tiene más fuerza de la que tiene. Ya hemos visto gobernadores que dicen que van a ganar las elecciones. ¿Por qué? Porque creen que van a hacer un operativo electoral y a la hora de la hora lo pierden. Ya hemos visto a presidentes de partidos que creen que tienen todo el control, porque tienen el control de la burocracia, pero no tienen el control de la militancia. Ya hemos visto presidentes que creen que son eternos, ¿verdad?, y que van a heredar el poder, y que no solo no lo heredan, sino se enfrentan a crisis mayores. Entonces, no hay peor enfermedad en la política que sobreestimar las fuerzas que uno tiene, y lo menos a lo que uno está obligado cuando uno está en la política es a reconocer la fuerza real de los demás, porque cuando uno tiene una fuerza real y ya no la quiere reconocer, pues ahí ya empezó la debacle de un movimiento o de un liderazgo político. ¿Y usted ve señales de que no se está reconociendo? Hijo, eso de Marcelo? Bueno, eso ya lo estoy viendo, pero eso lo he visto muchas veces. Pero en este caso el PRD Bueno, es una porque, alerta, bueno, ¿no? me parece que sea un gran error poner a Marcelo en condición de decir adiós al PRD, digo, para el PRD. ¿Por qué? Porque si tienes un personaje que está entre los 5 primeros lugares de reconocimiento nacional y de apoyo, que además buena parte de tu capital te la dio en el 12 con la buena obra de gobierno que hizo, que se ganaron las elecciones con las ventajas que ganaron en esta ciudad,
y dices, ese señor ya no cabe o simplemente porque yo tengo el control no le voy a dar un espacio, pues entonces estás cometiendo un error porque estás precisamente dejando fuera a alguien que tiene la posibilidad de por sí solo decir, bueno, pues yo sigo caminando, entonces es un error político, desde luego. ¿Usted ve a Ebrard fuera del PRD, senador? No sé, es una decisión exclusivamente de él. Yo veo que dentro o fuera del PRD está en posibilidad de tener una carrera política exitosa y que ir al PRD no necesariamente es su mejor decisión, o sea, estar dentro de un partido es bastante complicado, hay muchas tensiones, mucho interés, o sea, si no está en el PRD no pasa nada, pero lo que no puede ser es que tus líderes políticos con más fuerza los excluyas porque no se te someten a las reglas de una burocracia. Ese es donde está el error. Gracias. Gracias.